Buenas tardes con el Bella Ciao, siempre la canción de los partisanos italianos que vencieron al fascismo de Benito Mussolini. Arrancamos un nuevo capítulo de Contextos Salvajes. Medio lenteja, pareces lateral derecho de Die Strongest. ¿Qué te pasa? Yo soy Ricardo Bajo. No, lateral izquierdo, Altamirano ha estado bien. Roca pareces, Lino pareces, Cuaglio pareces. ¿Quién ha jugado de lateral zurdo este año? ¡Qué año horribilis para nuestro equipo! Pero nos vamos a levantar. Die Strongest, levanta tu corazón. ¡Guau! De Casaya Calacataya. ¡Hurra, hurra! Hoy hablamos no de fútbol, sino de resistencia antifascista. Es hora de revelarnos en todo el mundo. Vamos a viajar por todo el mundo. Vamos a ir a la Argentina. Vamos a ir, ¿dónde más vamos a ir? Lo tengo por aquí apuntado. Vamos a ir a Brasil, viejo. En Brasil el Congreso brasileño, dominado por la derecha, quiere reducir la pena que le ha caído de cárcel a Jair Messias Bolsonaro. Y hoy Lula da Silva ha dicho: voy a vetar esa ley porque el golpista Bolsonaro tiene que estar, porque así lo ha dicho la justicia de la República Federal do Brasil. Vamos a ir a la Argentina, vamos a ir a Brasil, vamos a escuchar a Julian Assange, que ha demandado al premio Nobel de la Guerra, de la Paz. ¿Cómo le van a dar ese premio a esa señora? Ha vuelto Julian Assange. Julian Assange is back. Ha regresado después de estar encarcelado. ¿Qué pensaban? ¿Que lo habían quebrado a Assange, a Julian? ¿Que lo habían derrotado? No, Julian Assange nos da una lección a todos. Estuvo en cana, estuvo años incomunicado en la embajada de Ecuador en Londres. Pensaban que lo habían derrotado, pero ha vuelto con todo. Y es una lección, hay que levantarse cuando nos caemos. Julian Assange, Brasil, Argentina, vamos a ir a México, Trump cerrando las fronteras a los mexicanos, y vamos a ir a Chile, y vamos a ir al Congo para repasar la herida colonial que dejaron los belgas, los europeos, en la República Democrática del Congo. Antiguo Zaire, la capital Kinshasa. Ahí hubo la pelea del siglo de boxeo. Foreman contra Mohamed Ali, el gran Cassius Clay. Ahí se fueron. Los reyes de África pelearon en la capital del Congo. La pelea del siglo. Ejemplos de resistencia antifascista. ¿Por qué? Porque ahora que estamos en época de gripe y de alerta epidemiológica, y que nos ha caído la nueva cepa de la gripe, que es ANK3, ya me he perdido con tantos números. Los virus de la gripe, del coronavirus, ¿de qué se aprovechan? Cuando te pega más una gripe, un resfrío, un coronavirus, cuando tus defensas están bajas. Cuando estás bien alimentado con verduritas, con juguitos, con buena comida, cuando no te intoxicas con comida basura, cuando le bajas un poquito al pollo frito, a los refrescos, cuando haces ejercicio, cuando estás sano físicamente y también mentalmente, tus defensas están altas y te puede agarrar un virus, pero lo pasas rápido, lo pasas bien. ¿Por qué? Porque los virus se aprovechan de las bajas defensas para propagarse. El fascismo es igualito, hermano. El fascismo también aprovecha la ignorancia, la baja cultura para lo mismo. Cuídate de los virus, cuídate del fascismo. Hoy, resistencia antifascista en Contextos Salvajes. Dos, uno, listos, con mi camiseta de Pink Floyd, aguante Pink Floyd,
Nos vamos a la Argentina. Lo hemos dicho durante muchos espacios aquí, salvajes y contestatarios. ¿Quieres saber lo que va a pasar en Bolivia? Este fin de semana, la próxima semana, los próximos meses. El espejo es la Argentina, el espejo deformado, el espejo cóncavo, ese que te miras al espejo y sales todo así feucho, todo deformado. Eso es lo que está haciendo Milei, Javier Gerardo Milei en la Argentina. Lamentablemente el pueblo argentino todavía no es capaz de reaccionar. Bolivia, papito, mamita, es otra cosa, es otra cosa. Se han cerrado en los últimos meses en la Argentina 28 empresas al día. ¿Eso consecuencia de qué es? De un país doblegado, obediente al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CAF, todos los grandes organismos, sí, te dan plata, obvio, te dan plata. Pero ¿a cuenta de qué es esa plata? ¿Te la regalan? No, no te la regalan. Te dan la platita, yo tengo platita, pero, el famoso pero, la peor palabra del vocabulario, pero... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? No, te quiero mucho, pero nos tenemos que separar. Estoy contigo, pero... Pero... te voy a prestar plata, pero... Por eso mucha gente dice que pero es la peor palabra del vocabulario. Incluso peor que odio, incluso peor que fascismo, racismo, machismo. No, la peor palabra es pero. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Eso, pero. El pero. Te presta la plata, pero tienes que recortar, tienes que cerrar empresas, tienes que meter gasolinazo, tienes que recortar derechos, tienes que gobernar solo para los ricos, tienes que quitarles los impuestos a los ricos, tienes que subir el pan a los pobres. Todo eso, por eso te dan la platita, se llama condicionar los préstamos. Y claro, Estados Unidos te dice, qué bien lo estás haciendo, papito, Milei, metele con todo, vas por buen camino, vas por buen camino. Es como aquel cuate que se tiró de un 17º piso, se arrojó y cuando iba cayendo, hasta aquí voy bien, hasta aquí voy bien, hasta aquí voy bien, hasta aquí voy bien, ¡pum! Y cuando cayó se sacó la mugre, se reventó la cresta y hasta ahí fueron las buenas noticias. En esa caída está el gobierno de Milei cerrando más de 28 empresas al día. Con los jubilados que no tienen plata para los medicamentos, con los jubilados que no les llega la platita para comprar y tienen el dilema, o compro comidita o compro el medicamento. Medicamento, comida, comida, medicamento, y van entrando en un círculo infernal de enfermedad porque la salud también es un derecho del pueblo. Y si no estamos con salud, ¿cómo vamos a poder hacer el resto? ¿Cómo vamos a poder trabajar? Si no nos alcanza. Si la duda es compro comida o compro medicamento, entramos en un círculo infernal. Pero hacia eso vamos también nosotros. Por eso siempre nos queremos fijar, informar, por lo menos alertar para que sepas lo que se viene. Porque Argentina pasa lo mismo en el fútbol. El fútbol argentino es un desastre, el fútbol boliviano camina hacia ese desastre, más equipos, más todo. Bueno, gemelos divididos al nacer, Argentina-Bolivia, Bolivia-Argentina. Nos vamos a Buenos Aires, porque la gente también allá está muy emputada. Se cierran empresas, ¿dónde vamos a trabajar? Todos a la economía informal. ¿Para qué vas a aumentar el salario mínimo si el 85% de la gente está en la economía informal? No sirve nada de eso, viejo. En fin, la casta, este señor llegó porque decía que iba a gobernar contra la casta, esa casta de izquierdistas, kirchneristas, zurdos que han arruinado la Argentina. Igualito que el discurso acá de la derecha, ultraderecha boliviana, ¿no ve? Esa casta, sí, 20 años. Y bueno, al final, en la Argentina ya se han dado cuenta, acá también poco a poco, la casta eran ellos.
La casta eran estos señores que gobiernan para los empresarios, que gobiernan para los ricos, que gobiernan para los Estados Unidos, que gobiernan para regalar nuestros recursos naturales. La casta habían sido ellos. Nos vamos a Buenos Aires. Sentimos descartables, que cuando no les servimos más o ellos no les interesa lo que nos pase a nosotros, nos descartan, nos echan, cierran las puertas. Los trabajadores en Argentina enfrentan una situación complicada. Un informe reciente publicado por el Centro de Economía Política señala que cada día cierran 28 empresas en el país. Eso se traduce en unas 19.000 empresas que cerraron sus puertas en los últimos 22 meses y unas 270.000 personas que perdieron su empleo y ahora tienen que salir a buscar uno nuevo en un mercado con pocas opciones. Está bastante complicado. Obviamente las posibilidades para todos no son las mismas. Hay que ver si llegan a conseguir algo o si se tienen que poner a trabajar en alguna aplicación, como manejar un auto u otra cosa. Muchas empresas han dicho que se ven forzadas a cerrar por dos factores. La caída del consumo, es decir, la gente está comprando pocas cosas porque su salario cada vez puede pagar menos, y la apertura de las importaciones. Hasta 2024 las importaciones en Argentina estaban limitadas, pero la política de apertura de Milei hizo que se volviera fácil comprar productos fabricados fuera del país a un precio más bajo. Los empresarios insisten en que producir algo en Argentina es muy costoso y que les conviene mover sus fábricas a otro país e importar productos. Para quedarse, piden que le bajen los impuestos y le flexibilicen los derechos laborales. Quedan gente, trabajadores en la calle, por una excusa o por la otra, porque sale caro producir, pero si no hay política de Estado, y más vale que no se va a poder producir acá, no va a ser rentable. Pero eso es por culpa del gobierno. Milei tiene previsto mandar antes de que acabe el año una reforma laboral al Congreso. Aún no se conoce a detalle, pero se prevé que buscará limitar a los sindicatos, controlar las huelgas y flexibilizar la jornada, entre otras cosas. Terrible lo que pasa en la Argentina y hacia ahí vamos. Por eso estamos dedicando un especial hoy a las resistencias contra el fascismo y este señor es fascismo. Vas y estudias, tú que estudias ciencias políticas, que quieres ser politólogo y en la historia de las ideas políticas, te hablan de Hitler, te hablan de Mussolini, ahí nació el fascio y bueno, ya el fascismo no es Hitler, no es Mussolini, son estos señores. Milei en la Argentina, Bukele en El Salvador, Noboa en el Ecuador, José Antonio Kast ahora, en Chile. Vamos a hablar de Kast en un momentito. Este señor está destruyendo, Javier Gerardo Milei en la Argentina, está destruyendo la salud pública, está destruyendo la educación pública, está gobernando para los ricos, está gobernando para las grandes empresas, está gobernando para los Estados Unidos y empobreciendo a las clases medias argentinas que están perdiendo capacidad de poder adquisitivo. Si en la década ganada con el kirchnerismo, con Lula, con Rafael Correa en el Ecuador, con Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela, muchísima gente de clases populares ascendió de clase y pasó a la clase media. Los chinos con Xi Jinping sacaron de la pobreza a más de 300 millones de chinos que ahora son clase media, que consumen, que gastan. Eso es un círculo virtuoso porque hay platita para todos y todo el mundo se beneficia. Lo que está haciendo ahora la derecha y la ultraderecha en este nuevo ciclo es exactamente lo contrario. Es toda la gente que había ascendido de clase, ¡pum!, una clase para abajo. Y el que estaba ahí más abajo, ¡pum!, una clase más para abajo, extrema pobreza. Y el de la extrema pobreza, ¡pum!, eso es la derecha. La concentración de la riqueza en pocas manos. Y claro, ahorita nos damos cuenta, muchos, ¿no? Pero es ese trabajo psicológico de propaganda en los medios de comunicación de la derecha, en las redes sociales, no, la culpa es de los zurdos, no, la culpa es de las empresas estatales y ahora vamos todos en el teleférico, la culpa es de estos tipos que quieren acabar con la iniciativa privada y te van contaminando la mente, y acabas siendo tú un pobre que vota por un partido de derecha que precisamente va a legislar ¿contra quién?
contra los pobres, es decir, los pobres cometiendo un suicidio político y las clases populares votando por los que le van a hacer todavía más pobres. En fin, ¿qué te puedo contar? Nada nuevo bajo el sol. Milei no solo se está cargando la educación y la sanidad de todos, también está provocando un exilio, un éxodo de científicos y de científicas, porque para la derecha y la ultraderecha de todo el mundo lo estatal no sirve. ¿Qué es eso de estar invirtiendo en empresas estatales? No, en el capitalismo para todos fue una mentira eso. Es capitalismo para unos pocos. Y los científicos, ¿qué es eso de que el Estado esté gastando en ciencia para lograr avances para todos? No, si tú eres un científico bueno, vete a la empresa privada. Si eres bueno, la empresa privada te va a auspiciar tu proyecto de estudio científico. No necesitas al Estado. Eso es lo que te meten todo el rato. No, ¿quién necesita al Estado? No, el Estado. Bukele ha dicho en El Salvador que el Estado solo debería pagar a policías y a militares. A nadie más. A la policía para cuidar, y ni eso. Bukele luego dijo, no, ¿cómo es eso que el Estado pague a los policías? No, seguridad privada. El que pueda pagarse su seguridad privada, que se la pague, y el que no, nos mataremos entre todos. No, chao la Policía Nacional, chao el Ejército. ¿Qué es eso del Ejército Nacional velando por la soberanía, por las fronteras, apagando incendios? No, privaticemos la seguridad. Que haya empresas privadas de mercenarios, eso está pasando en El Salvador y en Ecuador, y no nos estamos dando cuenta. En Ecuador, el combate contra el narcotráfico ya no está en manos de la Policía Nacional del Ecuador ni del Ejército Nacional del Ecuador. Ya se ha encargado la moneda en el Ecuador. No tienen moneda propia, era el sucre la moneda. Y ahora se manejan en dólares. ¿Qué significa eso? Que no tiene soberanía financiera, que no tiene soberanía a la hora de dictar políticas económicas. Y con la seguridad y con el ejército y la policía lo mismo. Ejércitos privados de mercenarios van a cuidar a los ricos y sus propiedades, y que los pobres se cuiden o se maten entre ellos mejor. Así acabamos con la pobreza. Eso es lo que promulga la derecha y la ultraderecha en toda América Latina. Acabar con la pobreza, ¿cómo? Matando a los pobres. Listo, solucionado el problema. Pero eso no te lo dicen en campaña electoral. Milei está provocando un éxodo de científicos, muy buenos son los científicos. El Hospital Garrahan en Buenos Aires es o era el hospital más avanzado en cáncer y en pediatría infantil. Iban chicos y niños, niñas de toda Sudamérica, de toda América Latina, cuando tenía un cáncer una guagua, al Hospital Garrahan de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estaban muy bien formados sus científicos, habían logrado combatir el cáncer infantil con ayuda ¿de quién? Con ayuda del Estado, con ayuda del gobierno, platita para investigar el cáncer infantil. ¿Qué ha hecho este señor? ¿Qué es la crueldad con patas? Ha dicho, no hay plata ya más para investigar el cáncer infantil. ¿Se puede ser más cruel? ¿Se puede ser más cruel? Sí, los nazisionistas del Estado terrorista de Israel son más crueles, porque no han eliminado la plata pública para investigar el cáncer infantil. Directamente asesinan a las guaguas. Entonces, ¿no ven que es lo mismo? Combatir a la pobreza matando a los pobres. Nos vamos y regresamos de nuevo a la Argentina. Se llama allá en Buenos Aires cientificidio, que es una mezcla de dos palabras, ciencia y científicos y suicidio. Eso está pasando en la Argentina de este señor. ¿Sabes qué país va a ser el único en toda América que no va a invertir en ciencia en 2026?
La Agencia Argentina de Investigación y Desarrollo canceló definitivamente los programas científicos que tenía pendientes de financiar en los últimos 2 años, proyectos que habían sido elegidos porque aún tenían pendiente recibir el dinero. No lo recibirán y tampoco habrá más becas para desarrollo. Lo único que tiene previsto el gobierno de Javier Milei es financiar futuros proyectos que cuenten con al menos un 20% de financiamiento de una empresa privada o sean startups tecnológicas. Todo esto sucede en una situación que ya era crítica para la ciencia. La comunidad científica está usando un concepto para explicar esto, el cientificidio. Estamos en una situación de emergencia extrema. Si este año esto no se revierte, se pierde el sistema científico argentino. Vamos a tardar décadas en volver a tener algo parecido. El gobierno pondrá dinero solo en ciencia aplicada, es decir, investigaciones con un fin práctico inmediato, y únicamente será en agroindustria, minería o energía y salud, pero no pondrá dinero en ciencia básica, la que busca producir conocimiento básico. Algo fundamental para el desarrollo. Sin ella no se tendría trigo resistente a la sequía o no se tendría un observatorio para medir la pobreza. Es decir, si no entiendes cómo funciona algo, no puedes aplicarlo a tu vida. Con esta medida, el financiamiento público quedará atado al interés de las empresas, que no es necesariamente el mismo que el de la sociedad. Móveme un poco la... Y de Buenos Aires saltamos la cordillera y nos vamos a Santiago de Chile. Acaba de ser elegido este señor, José Antonio Kast, y Maduro ha dicho es un nazi pinochetista. Y bueno, sí, esto no se puede considerar un insulto, por si acaso. Este señor Kast es hijo de alemanes nazis que huyeron, cuando cayó el nazismo, huyeron a Sudamérica, a Chile, perdón. Ya se podía haber ido a China. Y este señor Kast es un sionista hijo de nazi. Sionista hijo de nazi. Parece un insulto, pero no lo es. Es una mera descripción. Nos lo va a contar mucho mejor. Kast es un sionista hijo de nazi. Nuestro cuate Mirko Casale. Dale, Mirko, ahí les va. Cortesía de RT. Mirko, uno de los nuestros. Uno de los salvajes y contestatarios que enfrenta al fascismo de hoy en día. José Antonio Kast es un sionista hijo de nazi. Bueno, por favor, que nadie se ofenda, tranquilidad, aquí no estamos faltando en el respeto a nadie, sino que solo estamos haciendo una definición basada en hechos históricos. El papá de José Antonio, llamado Michael Kast, fue de la juventud hitleriana. Cuando ingresó en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, se inscribió en el partido nazi, es decir, por definición, el papá de José Antonio Kast era nazi. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, estuvo intentando ser desnazificado, en el sentido que se desnazificaba en esa época, que era que se comprobara que no habías tenido tanto vínculo, y fracasó. De hecho, no pudo lograr demostrar que había sido verdaderamente desnazificado, y entonces se voló de Europa por las Ratlines y terminó recalando en Chile, donde tuvo 10 hijos, entre ellos José Antonio. No consta, según lo que hemos estado viendo, ningún arrepentimiento ni del papá ni del hijo. El hijo, de hecho, como que niega que su papá fuera nazi. ¿Y cuál es la historia del Kast, Michael Kast? ¿Sí o no? Michael Martin Kast Ruiz, mi padre. Orgulloso de ser hijo de él. ¿Quién fue Michael Kast? Mi padre. ¿Y cuál es la historia del oficial nazi que llega a nuestro país? ¿Por qué no pones un adjetivo nazi? No, lo mandaron al ejército como a todos en Alemania, pero él nunca fue nazi. Juventud nazi, le recordamos, y además partido nazi, o sea, nazi. Encima, además, el papá fue colaborador de Pinochet abiertamente, como para quedar unas dudas, que muy arrepentido con esas tendencias genocidas no debía estar. Y la otra parte que decíamos era sionista. ¿Por qué José Antonio Kast decimos que es sionista? Pues fácilmente porque apoya a Israel, lo ha hecho en público, lo ha declarado durante la campaña, criticando pues los problemas de Boric con Netanyahu, etcétera, diciendo que va a retomar las relaciones con Tel Aviv, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando de un político sionista. Aquí estamos con un poquito una disonancia cognitiva, ¿no? Porque tenemos a un hijo de nazi, que niega que su papá era nazi, pero bueno, era nazi,
diciendo que ama a Israel, ¿no? Hace un poquito de ruido, ¿no? Si uno ha visto de joven las películas de Indiana Jones y eso, como que te choca un poquito, ¿no? Que el hijo de nazi ame tanto a Israel. Pero lo curioso de esta disonancia cognitiva es que además es de ida y vuelta. Y podríamos añadir otra frase polémica a la del inicio, que es: en Israel los prefieren nazis. Fíjense este dato impactante que en nuestro departamento de investigación descubrió en internet. Y es que el 95% de la comunidad chilena en Israel, que está compuesta en parte por chilenos, pero también por chileno-israelíes, es decir, con doble pasaportes, el 95% de la comunidad chileno-israelí votó por el hijo de un nazi. Sorprendente, ¿verdad? Es decir, la comunidad chilena en Israel está feliz que el nuevo presidente de Chile sea hijo de un nazi. Realmente estamos en unos tiempos bastante alocados, ¿no? Porque si se fijan, redondeando toda la idea de este video, lo que tenemos es a un hijo de nazi defendiendo a Israel y a israelíes defendiendo la victoria de un hijo de nazi. Y si lo piensan bien, lo más tragicómico de todo este asunto es que más allá de las apariencias, hace tiempo que dejó de ser una contradicción. Muy loco, ¿no? Muy loco el informe de Mirko Casale. Chilenos israelíes apoyando al hijo de un nazi, como que lo dice muy bien Mirko. Eso se llama en psicología disonancia cognitiva. O sea, que se te chispotea las 4 neuronas que tienes, de las cuales funcionan 3, entonces la que te queda se pelea con ella misma y eres nazi, pero estás a favor de Israel, pero ¿cómo? Pero si los nazis mataron a todos los judíos en el Holocausto. Y la ultraderecha tiene estas cosas. Diego Rusarín, otro pana, otro cuate, otro cuatito de la villa aquí, amigo de Contextos Salvajes, desde México. Personaje también salvaje y contextatario. Nos va a hablar también de esta cosa loca que ha pasado en Chile. Cómo el hijo de un nazi ha conseguido una votación tan fuerte. Por cierto, hay una colonia también muy potente de chilenos palestinos. Ahí está el gran equipo de fútbol palestino. Colonia también palestinos, de palestinos en Chile. ¿Cómo se llevarán con los chilenos israelíes que ahora están votando a un presidente que ha ganado, que va a restablecer relaciones diplomáticas con un Estado genocida, infanticida, que va asesinado ya más de 20.000 niños? 20.000 niños, esto no debería ser ni de izquierdas ni de derecha. 20.000 niños asesinados. Nos debería colocar a todos los seres humanos a favor de Palestina. Da igual que votes izquierda, que votes derecha, da igual lo que votes. Podemos llegar a un consenso mínimo que está mal, que no se debe hacer. Un holocausto, un genocidio contra el pueblo judío. Estuvo mal que los nazis hicieran eso. No solo mataron a más de 6 millones de judíos, también mataron a miles y miles de comunistas, socialdemócratas, anarquistas, trotskistas, gitanos, homosexuales. Fue un exterminio, era la raza aria, solo ellos podían estar sobre la faz de la tierra. Y hubo un consenso de que lo que hizo Hitler estaba mal. Esto estamos todos de acuerdo. Nadie reivindica a Hitler, nadie reivindica hoy que tenga 2 neuronas funcionando juntas. Nadie reivindica los campos de concentración, nadie reivindica las cámaras de gas, los campos de exterminio. Bueno, deberíamos llegar a un consenso mínimo de que no se puede bombardear y matar a más de 22.000 niños inocentes. Eso debería estar fuera de todo lo que opinamos cada uno en nuestras casas, de lo que votamos cuando hay elecciones. Deberíamos llegar a un consenso de que eso está mal. Y si llegáramos a ese consenso de está mal, deberíamos sancionar, aislar diplomáticamente al Estado que se enorgullece de haber matado a 22.000 niños y no se les mueve, no se les cae una lágrima por acá. Y hay partidos, y hay gobiernos, y hay países que son cómplices y que restablecen relaciones diplomáticas con el país o ente colonial, mejor dicho, que ha cometido y que está cometiendo un genocidio contra un pueblo y que está asesinando a niños inocentes. Debería haber un consenso, debería haber un consenso.
y estar en contra de que civiles inocentes paguen por conflictos políticos donde ellos no tienen absolutamente nada que ver. Y hay países que le dicen, sí, por favor Israel, ya sigan matando terroristas de Hamas, pero ya por favorcito, ya no maten más niños. ¿Y qué hace Israel cuando a países amigos les dicen eso así bajito para no molestar? Que les entra por este oído y les sale por otro. Entonces los gobiernos que apoyan a Israel son cómplices del asesinato inocente de miles y miles de niños. Y uno de ellos es el gobierno del señor José Antonio Kast, que asumirá el 11 de marzo y restablecerá relaciones diplomáticas con un Estado genocida, infanticida. Nos vamos a Chile, nos lo va a contar mucho mejor que yo Diego Rusarín, compadre mexicano. Órale, Dieguito. Chile, ¿qué pasó, güey? ¿Me puedes explicar, por favor, por qué votaste por el hijo de un sí para la presidencia? Esto es muy preocupante, tenemos que hablar. Para los que no estén enterados, acaba de ganar el señor Kast la presidencia de Chile. Ganó con una diferencia de casi 2 millones de votos. Realmente parece que la gente quiere que esta persona sea el presidente de su país. Su papá se llama Michel Kast, nació en Alemania en 1924, después se mudó a Chile, en donde murió en 2014. Militó en el partido nazi en la Segunda Guerra Mundial. Falsificó sus documentos para liberarse de la condena de los aliados. Su hermano, Miguel Kast, fue el primer civil a las órdenes de Augusto Pinochet, uno de los peores dictadores de la historia. Y el engendro de Michel Kast es ahora presidente de Chile, uno de los países más importantes de América del Sur. El vato acaba de llegar al poder y les acaba de prometer un año duro. Tú tienes la solución fácil para todo. No, es muy difícil. Pero sí aclarar que no es de un día para otro. Vamos a tener un año duro, muy duro, porque las finanzas no están bien. Las finanzas del país no están bien. Y lo estamos invitando a una travesía para recuperar esos valores esenciales para una vida correcta y sana. Pero eso no va a ser fácil. Requiere el compromiso de todos, el esfuerzo de todos. O sea, mínimo Milei mentía buena ondita de que no, el dólar va a subir como pedo de buzo. Ya, nos la vamos a pasar con madre, vamos a ganar todos en dólares. Y ahorita, güey, corte a los argentinos comiendo papel higiénico empanizado como si fueran milanesas baratas. Y por si fuera poco el ejemplo de la catástrofe argentina, ahí va Chile y se avienta de cabeza por el mismo barranco, güey. Los de Dios, patria y familia van a tomar el continente ahora, ¿o qué? Ay, raza, qué lástima, qué día tan deprimente. Yo les había comentado que sinceramente mi simpatía estaba con Yara, aunque yo realmente no la considero una comunista como tal, no era marxista, pero definitivamente era una candidata muy preferible en contra de la persona que acaba de quedar como presidente de Chile. Yo sé que el presidente pasado no hizo nada. Yo sé que era un tibio socialdemócrata que desde el primer día les dije que iba a ser un fraude. Pero eso no es motivo para votar por el hijo de un nazi. Recuerden esta frase. Una izquierda que llega al poder, promete de más y entrega de menos, es la causa de la victoria de la derecha. Esa izquierda indefinida que llega a hablar de los temitas de moda es lo que produce el regreso de la derecha. ¿Por qué? Porque no arregla nada. No hablan de frenar el capital, no hablan de tomar las fuerzas productivas, no hablan de un desarrollo complejo de la industria. Y la gente de piso, que no está metida con los temas ideológicos, pues después va a decir, oye, no mames, ya estuvo la izquierda en el poder, mi vida sigue siendo igual de mierda, pues voy a votar por el otro lado. Y de hecho la distinción política histórica en la que estamos viviendo hoy no es izquierda contra derecha. Es, como lo decía Lenin, capitalismo contra comunismo. O sea, la izquierda a grandes rasgos sigue mayormente alineada con los intereses del capital. La izquierda a lo que aspira cuando llega al poder es administrar el capital, robar poquito, redistribuir un poquito, pero dejar el dominio, el hegemón de las fuerzas productivas en manos de los capitalistas. Ese es el problema central. A ver si despertamos ya. Ojalá y no perdamos otro país pronto para esto, porque pues digo, es que la intervención y la injerencia por parte de Estados Unidos está cada vez más descarada. Entonces urge unión, urge realmente alinearnos geopolíticamente en frente a una bandera. Qué capo Diego Rusarín. Urge la unión
en las calles, porque las medidas y las políticas socialdemócratas, como decía Diego, de redistribuir un poquito y de no molestar, no molestemos al sector agroexportador soyero, no molestemos a la banca, no molestemos a los grandes sectores productivos, empresariales, que son el gran capital y ellos traen la platita, no les molestemos, no molestemos a nadie. Y cuando la izquierda anda así, cuidadito, sin molestar, es como cuando entras borrachito a la casa a las 3 de la mañana y está todo el mundo durmiendo, y entras, cuidadito, no despertaré a nadie, no molestaré a nadie. ¿Qué pasa cuando entras a la casa así? ¿Qué pasa? Que rompes el jarrón, que te chocas con el refri, que se arma el dispute y todo el mundo se da cuenta. Pues eso le ha pasado a la izquierda socialdemócrata en muchos de nuestros países, incluido el nuestro, de tanto no querer molestar y querer entrar por la nochecita medio borrachito sin que nadie se entere y me echo a dormir y no pasa nada, se acaba enterando todo el mundo. Y ahí te cae Quinza Charani, borracho, ¿cómo vas a llegar hasta ahora así? ¿Te crees que nadie se da cuenta? Eso nos ha pasado, es una buena metáfora. Y estamos en un escenario, como decía Diego Rusarín, en el que en este regreso de la ultraderecha por el fracaso de la izquierda de no querer molestar y no molestemos a los militares porque nos van a dar un golpe, no abramos los archivos de la dictadura, no metamos en cana a los militares que han dado golpes, que han cometido masacres, porque se van a molestar los militares y nos van a dar un golpe, y al final te dan el golpe igual, viejo. Si no es parlamentario, es light, y ha pasado en Brasil, ha pasado en la Argentina, y ha pasado en Ecuador, y ha pasado en Bolivia. No funciona eso de no molestar. No funciona tampoco eso de un señor que nos dijo acá en Bolivia de que había que incorporar al enemigo derrotado. No todo el funcionariado de señores de derecha que no estaban muy comprometidos con el proceso de cambio. La famosa frase gramsciana de derrotar al enemigo e incorporarlo. Eso se llama caballo de Troya. Metimos al enemigo ahí dentro y a un tipo así, y el otro día así, y bueno, no hicimos formación política y luego pasa lo que pasa. Estados Unidos ha vuelto al continente para decir todas las riquezas del continente americano son para los americanos. Y uno de los que está protestando, ni siquiera es latinoamericano, pero es un amigo de América Latina, de la América Latina digna y soberana, es el periodista australiano Julian Assange, el descubridor de los archivos de Wikileaks, que puso en evidencia todas las masacres y las barbaridades que hizo Estados Unidos cuando invadió Irak, cuando invadió Afganistán, y salió a la luz todas aquellas barbaridades, y a este señor lo querían meter cadena perpetua en Estados Unidos. Por fin lo liberaron. Un gobierno latinoamericano, ecuatoriano, digno y soberano, como el de Rafael El Masi Correa, le dio asilo. Estuvo refugiado durante años, creo que 6, en la embajada ecuatoriana de Londres, y lo querían mandar a los Estados Unidos porque decía que había violado a no sé quién en Suecia, y le inventaron un proceso para meterlo en cana por el resto de su vida, y no lo consiguieron. Y ahora está en Australia, y en vez de callarse, en vez de no te metas en problemas, hijito, ya ha sido suficiente, cállate, no molestes, no salgas a la calle, no digas, cállate, escóndete, para que no nos molesten más. En vez de hacer eso, en vez de haber aprendido la lección, pues Julian Assange ha vuelto. Y ha vuelto para demandar al Comité Nobel noruego, que le ha dado el premio de la paz a una señora abiertamente de ultraderecha, una señora que está pidiendo la invasión a su país de una potencia extranjera, una señora que ha pedido que otro país se quede con las riquezas naturales de su país, y que le ha pedido al señor Donald Trump que invada Venezuela, que mate a venezolanos para quedarse con el petróleo que es de todos los venezolanos. ¿Cómo se le puede dar un premio?
ya un premio de cualquiera, aunque sea el más michi, de la Junta Vecinal de Alto Tacagua, un saludo a Alto Tacagua. ¿Cómo le pueden dar un premio a una señora que ha pedido que invadan su propio país? Y le han dado un premio de muchos millones de dólares y un premio que se llama Premio Nobel de la Paz a una señora que está pidiendo la guerra, pero no la guerra así en abstracto, la guerra contra sus propios ciudadanos. Es indignante que normalicemos y que veamos normal todo esto que está pasando. Un genocidio en Palestina, un premio Nobel de la Paz a una señora que implora sangre, dolor, luto, guerra contra sus propios ciudadanos. Y ahí hay primos suyos, tíos suyos, abuelos, amigos, sobrinos, van a morir si hay una invasión. Y ella lo pide para regalar el petróleo de Venezuela por los próximos 100 años, ha dicho, a las empresas de Estados Unidos. ¿Se puede ser más cruel? ¿Se puede ser más cruel que Milei, más cruel que los nazis sionistas, más cruel que María Corina Machado? Lo escuchamos a Julian Assange, que está de vuelta. Assange está de vuelta en la oficina, no para reconciliarse, no para cerrar heridas, no para pasar página. Julian Assange ha regresado al espacio público con una denuncia penal bajo el brazo contra la Fundación Nobel. And a gold medal on behalf of her mother, Miss María Corina Machado. El motivo está claro: haber concedido el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, quien está incitando una escalada bélica contra Venezuela en el mayor despliegue militar de Estados Unidos desde la guerra de Irak. This country, Venezuela, is going to be the brightest opportunity for investment of American companies, of good people that are going to make a lot of money. Cuando alguien que pide una intervención armada recibe el Nobel de la Paz, el premio se convierte en un arma política. Así lo entiende Assange y lo dice claro. La Fundación Nobel ha transformado un instrumento de paz en una herramienta de guerra. El galardón incluye 1 millón de euros. Ese dinero, advierte, puede financiar indirectamente crímenes de guerra violando el Estatuto de Roma. Por eso pide congelar los fondos, devolver la medalla e investigar a 30 responsables de la fundación. No es una opinión, es una acusación penal. Assange habla con autoridad. Él mostró cómo se hacen las guerras y pagó por contarlo. Y ahora lanza una advertencia incómoda. No hay discurso democrático que haga limpia una guerra. Y cuando la paz se convierte en coartada, la sangre no tarda en llegar. Esperemos que la sangre no llegue al río en el asunto de Venezuela. La única minoría peligrosa son los ricos. Que viva Zapata y que viva Pancho Villa. Emiliano Zapata y Pancho Villa, que se atrevieron a invadir a los Estados Unidos. En realidad pasaron al lado de los estados que en su tiempo fueron de los mexicanos: Arizona, Texas, California, la Florida, todos esos, Nuevo México. Hay un estado en Estados Unidos que se llama Nuevo México, ¿no? Siempre me ha hecho ruido a mí eso. ¿Cómo que hay un estado que en Estados Unidos que es Nuevo México? Nuevo México es que antes era de México, ¿no? Bueno, California, Nuevo México, Texas, todo eso era territorio mexicano, y Pancho Villa, Emiliano Zapata dijeron: vamos a invadir los Estados Unidos. No, vamos a cruzar al otro lado, que era nuestro. La mitad del territorio le quitaron a México y se lo quedaron los estadounidenses. Nos vamos precisamente a los Estados Unidos, donde los migrantes latinos, especialmente chicanos, los descendientes de mexicanos, pero también venezolanos, también centroamericanos, están luchando contra un monstruo gigantesco, nazi también, que se llama el ICE. ICE en inglés es hielo, pero son las letras del Servicio de Aduana y de Migración, que está deteniendo a migrantes sin papeles. No hay ninguna persona ilegal en el mundo y los están deportando, separando familias. ¿Y qué han hecho los latinos? Muchos también bolivianos que están allá laburando. ¿Qué han hecho? Se han organizado los barrios, organización barrial, para cuando venga la migra, que ahora se llama ICE, cuando vengan a detener a trabajadores que están aportando con su trabajo,
para la economía norteamericana si un día todos los latinos, todos los migrantes se fueran de los Estados Unidos, o si un día dejaran de laburar un día, las pérdidas serían multimillonarias y la economía de Estados Unidos colapsaría. Es decir, que la economía de Estados Unidos, de la que tanto se enorgullece el señor Donald Trump, funciona, está bien aceitada gracias al trabajo de las manos de los latinos en Estados Unidos, que se organizan en los barrios con silbatos para alertar cuando viene la migra, cuando viene el ICE. Organización barrial, organización desde las bases para luchar contra el monstruo, resistencias antifascistas en todo el mundo que nos lanzan una lección. Si estamos unidos, si estamos desde abajo organizados, podremos vencer a ese monstruo que parece invencible. Esto, a simple vista, un silbato común, ¿no? Pero en ciudades como Chicago se ha convertido en un símbolo de resistencia vecinal y en una de las armas más poderosas para proteger a las comunidades migrantes de la cacería que impulsa el gobierno de Donald Trump. Los códigos son simples: sonidos intermitentes cuando se sospecha que hay algún agente migratorio rondando el barrio, y silbidos continuos cuando se confirma que ICE o la patrulla fronteriza ya están en la zona y están a punto de realizar una redada o están por detener a alguien. El objetivo es alertar a los vecinos migrantes, en su mayoría latinos, a que no salgan de sus casas, pero también convoca a ciudadanos estadounidenses a impedir capturas ilegales, allanamientos sin órdenes judiciales y secuestros, prácticas que suele usar el gobierno de Donald Trump, y a documentar si ocurre. El uso del silbato, que comenzó en Los Ángeles y se popularizó en barrios latinos de Chicago como La Villita, ahora está extendido en toda la ciudad. No hay persona de Chicago que no ande con un silbato, que no tenga un silbato en su casa o en su negocio. Los agentes de ICE en muchas ocasiones han decidido no ir adelante con una redada porque está esa presencia comunitaria. Aunque este tipo de alertas vecinales tiene una historia sombría, durante la segregación era común en barrios blancos para advertir la presencia de afroamericanos que consideraban sospechosos, ahora barrios de clase media y trabajadora en Chicago han resignificado su uso. La primera vez que veo que esta herramienta se usa a nuestro beneficio. Sí, es uno de los métodos más efectivos, pero no es el único. Vecinos también se organizan en los llamados grupos de respuesta rápida. A través de vehículos, bicicletas y ocupando esquinas de nuestro barrio para nosotros poder notificar, alertar a los vecinos, vecinas de la presencia de estos agentes mercenarios. También existen iniciativas como Adopta una esquina, donde voluntarios se levantan a patrullar las esquinas de los Home Depot, puntos donde jornaleros migrantes se reúnen a conseguir trabajo. Uno de los principales lugares donde ICE y las patrullas fronterizas buscan hacer redadas. Pero que estas estrategias se repitan no es casual. Tras el anuncio de Trump de enviar patrullas a la ciudad de Santuario, miles de vecinos en los más de 70 distritos de Chicago comenzaron a entrenarse en talleres de defensa comunitaria. Nosotros hicimos como unos tres reuniones comunitarias. Cada encuentro comunitario tenía entre 500 y 600 personas. Así que estamos hablando de entre 1.500 a cerca de 2.000 personas que fueron entrenadas, y eso es solamente los eventos grandes, públicos. Que nuestra respuesta rápida, 35 grupos de diferentes tamaños reaccionando a áreas específicas. Hay más de 2.000 voluntarios, individuos que son parte de esa red. Yo diría que la mayoría son personas blancas. En estos talleres los vecinos aprenden sobre sus derechos, sobre cómo hacer patrullajes vecinales, identificar agentes y a documentar el actuar de las fuerzas migratorias. Todo de forma pacífica. El verdadero significa que mi barrio me respalda. Hoy, las redes barriales de Chicago se volvieron un referente no solo para otras ciudades en Estados Unidos, sino también para otros países que se enfrentan a la avanzada de políticas antimigratorias que ponen en peligro a miles de personas. Resistencia barrial en los Estados Unidos. Está buenísimo lo de los silbatos, ¿no? Pi, 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 y la gente se pone ahí alerta como el Morse, ¿no? Pi, 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 pi.
también un sistema de Morse para alertar cuando viene la migra. En este recorrido que estamos haciendo por todo el mundo, hemos estado en la Argentina, en Chile, en Estados Unidos, ahorita nos vamos a Brasil, porque recuerdan que el juez Alexander de Moraes condenó a Bolsonaro a más de 30 años de cárcel a 5 generales que participaron en la intentona golpista contra Luis Ignacio Lula da Silva, y ahora el Congreso en Brasil, que está controlado por la derecha también tiene una cuota en el gobierno de Lula. Lula se tuvo que aliar con un partido de centro derecha para poder llegar al gobierno, y claro, cuando te alías con el centro derecha es como cuando te presta platita el Fondo Monetario Internacional, te condiciona, ya no puedes actuar libremente y la gente se ha echado a la calle. Ahí tenemos esta pancarta: Bolsonaro na cadeia, na cadeia. Na cadeia significa en la cadena, Bolsonaro a la cárcel, Bolsonaro en la condena. Eso significa, traducido sería Bolsonaro a Chonchocoro, no a Chonchocorito, a Chonchocoro Bolsonaro, que se quede ahí. Si la justicia ha dicho que ha sido culpable de armar un golpe militar, con ayuda militar, cívico-militar, como pasó en 2019 acá en Bolivia, si la justicia ha dicho que ha sido culpable y ha dictado una sentencia, ¿por qué se tiene que meter otro poder? Porque el poder judicial es uno de los 3 poderes. ¿Por qué se mete el otro poder, el poder legislativo, para rebajarle la condena? La gente se ha amputado con toda la razón y se ha echado en la calle, a las ruas. En Brasil, resistencia antifascista, capítulo brasilero. As pessoas estão indo à rua para dizer que esse país não permite a impunidade, não permite uma anistia para golpistas. Porque a lei é para todos, né? Porque é um ex-presidente que a lei não serve para ele também. Estamos juntos aqui, juntos também com Alexandre de Moraes, ministro do STF, que está cumprindo com as obrigações dele. Nas ruas, porque hoje a gente tem um Congresso que é inimigo do povo. Esse Congresso que deveria representar a população, mas que hoje é inimigo da população. E a gente também está na rua para dizer que a gente segue em defesa da nossa democracia. Voy a tomar. Bolsonaro na cadeia. De una vez. Está Bolsonaro intentando, su hijo vive en los Estados Unidos, que también es diputado, están charlando con Donald Trump para que Donald Trump le haga presión a Lula y puedan soltar antes de tiempo. En fin, la injerencia norteamericana en los asuntos soberanos de nuestros países. Nada nuevo bajo el sol. Y al fascismo no se lo discute, al fascismo se lo destruye. El fascismo es sinónimo de rima con racismo. El fascismo rima con machismo. Fascismo rima también con colonialismo. Y nos vamos a conocer un capítulo terrible, brutal, que poca gente conoce. Un país muy pequeñito llamado Bélgica, el Reino de Bélgica, un país muy chiquitito, hay entre España y Holanda, muy chiquitito, que está gobernado por reyes. Los reyes de Bélgica son una monarquía parlamentaria. Durante muchos años dominaron y saquearon un país enorme, 25 millones más grandes que la propia Bélgica, que se llama República Democrática del Congo, el antiguo Congo belga, que durante un tiempo también se llamó Zaire. Y ahí vamos a conocer un capítulo brutal de una foto, la historia de una foto. Esto es terror colonial brutal que también rima con fascismo. Un padre desolado permanece sentado, paralizado por el shock.
Ante él, una mano y un pie amputados. Son los únicos restos de su hija de 5 años. El dolor de este hombre, captado en una fotografía de hace más de 100 años, es mucho más que una tragedia personal. Es un símbolo del terror que sufrió el pueblo congoleño durante la colonización. Esta es la historia que se esconde detrás de la lente. La imagen se titula Nsala de Wala, una fotografía sobrecogedora que revela los horrores del Congo colonial a través de la vida de un solo hombre, Nsala. Fue publicada en 1904 por el periodista Edmund Denis Morel en su libro El dominio del rey Leopoldo en África. La fotografía fue tomada en el llamado Estado Libre del Congo, un inmenso territorio que fue propiedad privada del rey belga Leopoldo II. Un monarca que prometió llevar civilización, acabar con la trata de esclavos y traer prosperidad a los pueblos nativos. Pero nada de eso ocurrió. En su lugar, las fuerzas coloniales desataron una violencia sistemática que acabó con la vida de unos 10 millones de congoleños, víctimas del trabajo forzado, el hambre y las enfermedades. Los hombres de Leopoldo trataron cruelmente a los trabajadores locales, obligándolos a cumplir cuotas cada vez más altas de caucho, marfil y aceite de palma. El castigo por no alcanzarlas fue brutal: mutilaciones, ejecuciones o incluso el secuestro de familiares. En mayo de 1904, guardias de la Compañía Anglo-Belga del Caucho de la India llegaron 3 días antes de lo previsto al poblado de Nsala, llamado Wala, con el objetivo de recoger caucho. Cuando los habitantes no lograron cumplir la cuota, uno de los guardias disparó contra la esposa de Nsala, Bonginganoa, su hija Boali y un niño. Según los informes, sus cuerpos fueron mutilados, cocinados e incluso consumidos por los agresores. Nsala recuperó en secreto la mano y el pie amputados de su hija y los llevó a una misión bautista cristiana en la cercana localidad de Baringa. Allí, la misionera británica Alice Harris captó la escena en una fotografía estremecedora. Una imagen que daría la vuelta al mundo como una prueba irrefutable de las atrocidades cometidas por colonos y mercenarios belgas al servicio de la corona. Para 1908, la indignación internacional por el genocidio y los abusos sistemáticos obligó a Leopoldo II a renunciar al control de su colonia privada y a transferirla al Estado belga. Hoy, fotografías como Nsala de Wala siguen siendo algunos de los pocos testimonios silenciosos de la crueldad inimaginable ejercida contra el pueblo congoleño bajo uno de los regímenes coloniales más bárbaros de la historia. Esto ha sido un capítulo especial de resistencias antifascistas por todo el mundo. Nos despedimos con un lindo tema musical rockero de una banda española que se llama Caos Urbano. Esto es Antifascismo. Nosotros volvemos la próxima semana. Esto ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes. ¡Esa! Perseguidos por las esquinas, ayer fuimos presos, contigo también, juntos en aquella pared. Es por tus hijos, por tus amigos, ese sueño de los vencidos. Volveré a luchar contigo, mujer, pronto verlos caer. Sorda y ciega contra los pobres que se rebelan, mandan a sus perros de caza que no saben dónde comer. Nos guiamos por las estrellas y en el estrecho otra barrera, con la misma luz que les vimos desaparecer. Antifascismo.